Durante años, Ninel Conde se mostró glamurosa, poderosa y cautivadora en público, como si nada pudiera derribarla. Pero pocos sabían que tras los reflectores se escondía una cruel verdad que había soportado en silencio. Recientemente, impactantes revelaciones sobre su matrimonio sacudieron el mundo del espectáculo mexicano. Su esposo, José Ángel González Cedeño, la había engañado con varias mujeres. Y el final para la actriz, alguna vez apodada Bombón Asesino, fue más doloroso que cualquier papel que haya interpretado. A los 49 años, cuando muchos pensaban que Ninel Conde estaba viviendo una etapa más madura, más centrada, y finalmente en paz con su vida sentimental, ella decidió romper el silencio. No lo hizo con un comunicado preparado ni con un discurso ensayado. Lo dijo con una honestidad cruda mezclada con cansancio y una tristeza que era imposible disimular. Admitió que su matrimonio con José Ángel González Cedeño había sido una herida abierta mucho más tiempo del que la gente imaginaba. Y lo más doloroso de su confesión fue aceptar que había sido traicionada por la persona en la que más confió. Sus palabras suaves pero firmes resonaron como un golpe inesperado para quienes siempre la vieron como una mujer fuerte, sensual y segura de sí misma. Ninel contó que durante meses, quizá incluso años, había vivido con una sensación extraña en el pecho, una especie de intuición que ella misma trató de silenciar por amor, por lealtad, o simplemente por miedo a enfrentar la verdad. Dijo que había noches en las que se quedaba mirando al techo, preguntándose en qué momento su matrimonio comenzó a desmoronarse sin que ella lo notara. Había señales, claro, pero la esperanza la llevó a ignorarlas. Lo que más estremeció a quienes escuchaban fue la forma en que describió ese descubrimiento. No habló con rabia, sino con una tristeza profunda, casi resignada. Explicó que llegó un punto en el que ya no pudo negar lo evidente. Comentó que había comportamientos que no encajaban, ausencias que pesaban, demasiados silencios que dolían más que cualquier palabra dura. Y un día, la verdad se hizo imposible de ocultar. José Ángel no solo la había engañado, sino que lo había hecho repetidamente con diferentes mujeres, aprovechándose de la confianza que ella depositó en él desde el primer momento. Ninel relató que al descubrirlo sintió que algo dentro de ella se rompía de una manera irreparable. No solo era el dolor de la infidelidad, sino la sensación de haber sido humillada, de haber entregado su corazón a alguien que no supo cuidarlo. Contó que se quedó en silencio durante largo rato, incapaz de llorar o de gritar, simplemente tratando de entender cómo era posible que el hombre que prometió amarla y respetarla pudiera traicionarla de esa manera. Fueron momentos en los que la soledad pesó más que cualquier otro sentimiento. También admitió que durante un tiempo trató de buscar explicaciones. Se preguntó si había hecho algo mal, si había cambiado demasiado, si la fama, las presiones o los compromisos profesionales habían creado una distancia que él aprovechó para justificar su conducta. Pero con el paso de los días, comprendió algo devastador: no había excusa posible. La traición no fue un error aislado, sino una conducta repetida. Una decisión consciente que él tomó una y otra vez, sin pensar en el daño que le causaba. Lo más impactante de su relato fue cuando dijo que en el fondo una parte de ella ya lo sabía. Intuía que algo estaba mal, pero se aferraba a la idea de que el amor podía superar cualquier sombra. Hoy, sin embargo, entendía que las sombras solo crecían cuando uno se negaba a verlas. Y verla allí, hablando desde esa vulnerabilidad tan profunda, hizo que muchos comprendieran que detrás de la imagen glamurosa de el bombón asesino, había una mujer que también sufría, que también se rompía, que también necesitaba sanar. Aún así, mientras hablaba, había en ella una fuerza silenciosa. No la fuerza de quien quiere vengarse o exhibir a alguien, sino la de una mujer que finalmente acepta la verdad para poder avanzar. Dijo que no quería seguir viviendo con mentiras, que no merecía cargar con una traición que no provocó y que por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba recuperando algo que había perdido sin darse cuenta su propia voz. Durante muchos años, Ninel Conde creyó firmemente que su matrimonio estaba construido sobre la confianza, el respeto y el amor que siempre intentó defender frente a todos.
Ella pensaba que a pesar de los desafíos normales que tenía cualquier pareja, su relación tenía raíces sólidas. Lo que nunca imaginó fue que mientras luchaba por mantener esa estabilidad en la sombra, se estaban acumulando mentiras cuidadosamente escondidas. Mentiras que ella no llegó a ver porque estaba demasiado concentrada en hacer que todo funcionara. Hubo una época en la que la convivencia con José Ángel parecía normal. Las agendas complicadas, los viajes y las obligaciones profesionales hacían que pasaran temporadas separados a algo que para ellos era parte de la rutina. Ninel, confiada, nunca pensó que esos espacios serían aprovechados para algo más que trabajo y compromisos. Sin embargo, ahora mirando hacia atrás, entendía que esa distancia fue el escenario perfecto para que él construyera otra vida paralela sin que ella lo detectara. Lo más duro para ella fue reconocer que en varias ocasiones las señales estuvieron ahí frente a ella, pero no las quiso ver. Hubo noches en las que él regresaba demasiado tarde con explicaciones vagas que ella aceptó por intentar evitar conflictos. También hubo días en que lo notaba distante, absorto en su teléfono nervioso, sin causa aparente. A veces, salía a resolver asuntos que parecían no tener fin. Y aunque estos detalles podrían haber despertado sospechas en cualquier otra persona, ella siempre elegía darle el beneficio de la duda. Lo hacía por amor, pero también por miedo a enfrentarse a la verdad. Con el tiempo, el comportamiento de José Ángel empezó a cambiar de formas más evidentes. Su tono se volvió más frío, más impaciente. Había momentos en los que evitaba las conversaciones profundas, desviaba temas o simplemente se encerraba en un silencio incómodo que la dejaba con un presentimiento inquietante. En lugar de preguntarse qué estaba pasando, Ninel pensaba que quizás era el estrés, el cansancio o incluso un mal momento personal. Nunca imaginó que detrás de esa actitud había un intento desesperado de ocultar algo mucho más grave. Lo que más la marcó fue darse cuenta de que durante años, ella vivió tratando de justificar comportamientos que no tenían justificación. Creyó que su intuición exageraba que su incomodidad era solo inseguridad pasajera. Llegó a pensar que tal vez ella estaba siendo demasiado sensible. Pero la verdad era otra, estaba siendo engañada mientras luchaba por proteger una relación que ya estaba rota desde hacía tiempo. Esa revelación, aunque dolorosa, fue un golpe de claridad que la hizo entender que no tenía la culpa de haber confiado. También recordó cómo él se mostraba atento en ciertos momentos, casi demasiado atento, como si quisiera equilibrar la culpa con gestos de cariño calculados. Había detalles que antes le parecían normales, pero que ahora con la perspectiva de lo ocurrido tenían otro significado. Aquellas salidas improvisadas, aquellas llamadas que él contestaba lejos de ella, aquellos cambios de humor repentinos. Todo estaba conectado, pero ella no podía verlo porque estaba enfocada en sostener un hogar que él había empezado a fracturar sin aviso. Lo más triste fue aceptar que ella había vivido durante mucho tiempo con una versión distorsionada de su vida. Mientras se entregaba por completo a su papel de esposa, compañera y apoyo incondicional, él estaba construyendo un mundo donde ella no tenía lugar. Ninel confesó que cuando se dio cuenta de esto, sintió que los años que compartieron se le resbalaban entre los dedos, como si el tiempo vivido juntos hubiera perdido sentido. No porque no hubiera amor, sino porque ese amor había sido traicionado una y otra vez, sin que ella pudiera defenderlo. Esa sensación de haber sido mantenida en la oscuridad fue lo que más la quebró. No la infidelidad en sí misma, sino el engaño prolongado, la manipulación emocional, la forma en que él supo ocultar su vida secreta, mientras la miraba a los ojos como si nada pasara. Sentirse engañada durante tanto tiempo la dejó con heridas que tardarían mucho en sanar. Aún así, en medio de ese dolor, también comenzó a surgir una fuerza distinta, la necesidad de recuperar su dignidad, su voz y su libertad emocional. Fue así como entendió que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino posible para comenzar a sanar. Y aunque el descubrimiento la dejó devastada, también le dio la claridad que necesitaba para empezar a ver su vida con otros ojos, lejos de las ilusiones y del peso de las mentiras que habían marcado tantos años de su matrimonio.
Con el paso del tiempo, los indicios que antes parecían confusos empezaron a ordenarse en la mente de Ninel, como piezas de un rompecabezas doloroso. Lo que durante años había considerado simples coincidencias o malos entendidos, ahora formaba una verdad sólida e innegable. Fue entonces cuando las pruebas comenzaron a aparecer una tras otra, con una contundencia que no dejaba espacio para las dudas. No se trataba de rumores ni de sospechas sin fundamento, eran hechos, conversaciones y comportamientos que revelaban una traición constante y perfectamente calculada. Todo comenzó con un mensaje que ella encontró por accidente. No estaba buscando nada, simplemente el teléfono de él vibró sobre la mesa mientras él estaba en otra habitación. Una notificación que no pudo ignorar. En ese instante, algo en su corazón se detuvo. No fue el contenido del mensaje en sí, sino la manera en que estaba escrito, la familiaridad en las palabras, el tono íntimo que no tenía explicación posible. Fue como si en un segundo se abriera una puerta que ella había mantenido cerrada por miedo, y del otro lado solo hubiera sombras. A partir de ese momento, la realidad comenzó a revelarse sin compasión. Ninel notó que había conversaciones eliminadas, registros borrados, excusas repetidas que ya no tenían coherencia. Cada pequeño detalle que antes pasaba desapercibido, ahora adquiría un significado distinto. Recordó las ocasiones en las que él desaparecía durante horas y dar explicaciones claras, las veces en que contestaba llamadas lejos de ella o cuando su comportamiento se volvía nervioso cada vez que sonaba su teléfono. Todo encajaba y el peso de esa comprensión le cayó encima como una ola helada. Pero las pruebas no se limitaron a mensajes sospechosos. Con el tiempo llegaron testimonios de personas cercanas, personas que la apreciaban lo suficiente como para decirle la verdad aunque fuese difícil. Fue así como supo que José Ángel había estado viéndose con otras mujeres de manera recurrente en distintos lugares y bajo excusas cuidadosamente planeadas. Lo que más la lastimó fue descubrir que algunas de estas relaciones paralelas no eran nuevas. Habían comenzado mucho antes de que ella lo sospechara, lo cual hacía que la traición resultara aún más devastadora. Una de las revelaciones que más la impactó vino de una mujer que decidió contactar a Ninel directamente. No lo hizo por malicia, sino porque ya no podía soportar seguir siendo parte de una historia marcada por engaños. En su mensaje describió situaciones, fechas y lugares con una precisión que solo alguien involucrado podía conocer. Fue entonces cuando Ninel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ya no se trataba de intuiciones ni de suposiciones. Era la confirmación clara de que su marido había construido otra vida, mientras ella se esforzaba por mantener la suya en pie. La situación se volvió aún más insoportable cuando comenzaron a aparecer fotografías. Imágenes que él había ocultado, guardado en carpetas secretas o enviadas a terceros. No eran fotografías escandalosas, pero sí lo suficientemente claras como para mostrar que había compartido momentos íntimos y significativos con otras mujeres. Eran gestos, miradas, cercanías que no dejaban espacio para la interpretación. Para Ninel, ver esas imágenes fue como sentir una herida abrirse de nuevo en el mismo lugar donde ya dolía demasiado. Lo más cruel de todo fue darse cuenta de que él había mentido sin vacilar en cada oportunidad. Recordó las veces en las que él la miró a los ojos y le aseguró que todo estaba bien, que no había nada de qué preocuparse, que los rumores eran inventos malintencionados. Ahora entendía que esas palabras eran parte de un guión repetido, una estrategia para mantener las apariencias, mientras seguía viviendo una doble vida. Esa manipulación emocional fue para ella casi más dolorosa que la infidelidad misma. Con cada nueva prueba, la verdad se volvía más clara, pero también más difícil de soportar. Ninel comenzó a darse cuenta de que el amor, por grande que fuera, no podía sobrevivir a tantas mentiras. No podía seguir sosteniendo una relación que estaba construida sobre engaños. Aunque parte de ella aún quería aferrarse a los recuerdos buenos, las evidencias eran demasiado fuertes como para ignorarlas. Era como si la vida, de la manera más dura posible, la obligara a abrir los ojos y aceptar que la persona que dormía a su lado no era quien ella creía.
Al final, enfrentar esas pruebas no fue una liberación inmediata, sino un proceso lento y doloroso. Cada descubrimiento le arrancaba un pedazo del corazón, pero también le daba un poco más de claridad. Claridad para entender que su valor no dependía de la fidelidad de un hombre, y que su historia, por más oscura que fuese en ese capítulo, aún tenía páginas por escribir. Y aunque la traición la golpeó con fuerza, también comenzó a despertar en ella una determinación nueva, la de no permitir que las mentiras siguieran definiendo su vida. Cuando todas las pruebas estuvieron sobre la mesa, Ninel Conde sintió que el mundo que había construido con tanto esfuerzo comenzaba a desmoronarse delante de sus ojos. No fue una caída repentina, sino un derrumbe lento, silencioso, donde cada revelación añadía más peso al dolor que ya cargaba. Hubo un momento en el que no podía distinguir si el llanto venía de tristeza, de rabia o de incredulidad. Simplemente lloraba. Lloraba por lo que había perdido, por lo que creyó tener, y por la mujer que había sido antes de descubrir la verdad. La casa que durante años había sido un refugio lleno de risas y planes compartidos, de pronto se volvió un lugar extraño. Cada habitación parecía guardar un eco diferente, como si las paredes susurraran una historia que ella había ignorado durante demasiado tiempo. Caminaba despacio, tocando los muebles, mirando fotografías que ahora parecían pertenecer a otra vida. Había imágenes donde ella sonreía abrazada a José Ángel, fotografías que antes le hacían sentir orgullo y ahora le producían una punzada en el pecho. Era difícil creer que detrás de esas miradas cómplices se escondía un hombre que había sido capaz de lastimarla de la manera más cruel. El impacto emocional comenzó a manifestarse en su cuerpo, dejó de dormir bien. Había noches enteras en las que se quedaba despierta mirando el techo, repasando cada detalle, cada conversación del pasado, intentando comprender cómo pudo haber confiado tanto. En otras noches, se despertaba con el corazón acelerado, sintiendo que la traición la volvía a golpear. Trató de mantenerse fuerte, pero había días en los que no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama. La angustia se volvió una sombra que la seguía a todas partes, recordándole que su vida ya no era la misma. Los amigos más cercanos notaron inmediatamente el cambio en ella. Su energía se volvió más baja, su sonrisa más frágil. Intentaban acompañarla, ofrecerle consuelo, pero ella estaba atrapada en una mezcla de vergüenza y tristeza. No quería que la vieran rota, no quería ser la mujer que fue engañada repetidamente, no quería enfrentarse al juicio silencioso de quienes siempre creyeron que su matrimonio era perfecto. Esa presión emocional la llevó a aislarse. Pasaba horas sola intentando recomponer sus pensamientos, aunque lo único que lograba era revivir una y otra vez el momento en que descubrió la verdad. El estrés comenzó a afectar su trabajo. Durante ensayos y grabaciones le costaba concentrarse. A veces se detenía a mitad de una frase, incapaz de continuar. En otras ocasiones, su voz, conocida por su fuerza y sensualidad, sonaba temblorosa. Había quienes pensaban que estaba agotada, pero pocos sabían que estaba luchando contra un dolor que se había instalado tan profundo que parecía imposible de remover. Incluso en las entrevistas donde siempre había mostrado firmeza, su mirada se perdía por segundos, como si estuviera cayendo en un pensamiento que la desgarraba desde dentro. La relación con José Ángel se volvió insoportablemente tensa. Hubo discusiones que ella jamás pensó que viviría, momentos en los que él intentó justificar lo injustificable, diciendo frases vacías que ya no tenían peso. Ella lo escuchaba, pero no podía creer nada. Era como si hubiera dejado de reconocerlo. Cada palabra que él decía solo servía para romper lo que quedaba de la confianza que una vez los unió. Hubo un día en particular en el que él intentó culparla, sugiriendo que sus compromisos profesionales habían creado la distancia. Ese fue el momento en que algo dentro de ella terminó de partirse. Entendió que la persona que tenía enfrente no solo había traicionado su amor, sino también su inteligencia y su dignidad. En ese punto la desesperación se mezcló con lucidez. Ninel comprendió que no podía seguir sosteniendo una relación construida sobre mentiras. Sintió miedo, sí, pero también una claridad nueva que emergió de entre los escombros de su corazón roto. Miró su reflejo en el espejo y vio a una mujer agotada, pero no derrotada.
Recordó las batallas que ya había enfrentado en su vida, las superaciones, los tropiezos, y supo que aunque esta era una de las heridas más profundas que había vivido, no sería la herida que la destruiría. La crisis llegó a su punto máximo cuando ella tomó la decisión de alejarse. No fue un acto impulsivo ni un gesto dramático. Fue una decisión calmada, casi serena, nacida de la certeza de que quedarse solo prolongaría el sufrimiento. Recogió algunas pertenencias y salió de la casa sin mirar atrás, dejando tras de sí un silencio que encerraba años de ilusiones y mentiras. La etapa que siguió fue la más difícil, pero también la más reveladora. La etapa en la que comprende que aún en medio del dolor más profundo, una mujer siempre puede volver a levantarse si decide que merece algo mejor. Cuando finalmente se alejó de aquella casa que ya no sentía como suya Ninel Conde, comprendió que estaba empezando un capítulo completamente distinto en su vida. No uno que ella hubiera elegido, pero sí uno que estaba obligada a enfrentar. El dolor de la traición seguía presente, silencioso pero punzante, recordándole que la herida seguía abierta. Aún así, dentro de ese dolor comenzó a surgir algo que ella no esperaba: la convicción profunda de que merecía algo mejor. No de un hombre, sino de la vida, de sí misma, de su propia historia. Los primeros días de su nueva etapa estuvieron llenos de silencio. Un silencio que por momentos la asfixiaba, pero que también le permitía escuchar su propia voz, sin interferencias, sin manipulaciones, sin el eco de las mentiras que la habían atormentado durante tanto tiempo. Hubo tardes en las que se sentaba sola mirando por la ventana, preguntándose cómo había llegado tan lejos sin darse cuenta. No buscaba culpar a nadie ya. Necesitaba comprenderse a sí misma, entender por qué había permitido que su corazón tolerara tanto dolor antes de tomar la decisión de marcharse. Fue entonces cuando comenzó a hablar, a compartir su historia no desde el rencor, sino desde la necesidad de liberarse. En entrevistas, en conversaciones íntimas, incluso en sus redes sociales, empezó a dar señales de una mujer que estaba transformando su sufrimiento en claridad. No revelaba detalles escabrosos ni buscaba exponer a nadie. Lo que hacía era algo más poderoso: mostrarse vulnerable, auténtica, humana. Y esa honestidad la convirtió, sin proponérselo, en una voz para miles de mujeres que estaban viviendo lo mismo en silencio. El Kaiket Bitam de su matrimonio no fue un escándalo público, sino la constatación íntima de que había amado a alguien que no supo cuidarla. Fue un final doloroso, desgarrador, lleno de preguntas sin respuesta. Pero también fue un cierre necesario. Ella entendió que quedarse habría sido la verdadera tragedia, que prolongar un amor que ya no existía solo hubiera profundizado su sufrimiento. El verdadero final triste no fue la separación, sino darse cuenta de cuántos años había vivido confiando en una persona que no merecía su confianza. Con el tiempo, la tristeza dio paso a una fuerza tranquila. Ninel comenzó a reencontrarse con la mujer que era antes de la traición. Volvió a cuidar de su cuerpo, de su mente, de sus espacios emocionales. Se rodeó de personas que la amaban sin condiciones, que la ayudaron a recordar que ella no era una víctima, sino una sobreviviente. Esa transformación no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso lento, lleno de días difíciles, pero también lleno de momentos de claridad que la hicieron sentirse viva otra vez. Uno de los cambios más profundos ocurrió cuando decidió enviar un mensaje directo, sincero y casi maternal a todas las mujeres que la seguían. No lo hizo como una celebridad ni como una figura pública, sino como una mujer que había tocado fondo y que había logrado salir de ahí con dignidad. Les dijo que nunca se ignoren a sí mismas, que no justifiquen lo injustificable, que no normalicen el dolor por miedo a estar solas. Les habló de la importancia de escuchar esa intuición, que tantas veces se silencia para no enfrentar la verdad. Les recordó que la fidelidad no es un lujo, sino un acto básico de respeto, y que nadie merece quedarse en un lugar donde es traicionado. Ese mensaje resonó profundamente con su público. Muchas mujeres comenzaron a escribirle, a contarle sus historias, a agradecerle por haber sido tan transparente, en un tema que para muchas era tabú. Y aunque ella nunca buscó convertirse en un símbolo de resistencia, lo cierto es que su experiencia la transformó en una voz poderosa contra el dolor que tantas callan.
El verdadero cierre de su historia no fue el final de su matrimonio, sino el comienzo de una nueva relación consigo misma. Una relación basada en el amor propio, en límites claros, en la certeza de que su valor no dependía de ninguna pareja. Lo que había vivido la marcó, sí, pero también la fortaleció. Y aunque la herida tardaría en sanar, sabía que ya no volvería a permitir que nadie la hiciera sentir menos de lo que era. Así, entre lágrimas, silencios y revelaciones, Ninel Conde encontró su verdad. Una verdad dura, triste, pero necesaria. Y desde esa verdad, con la voz firme y el corazón más libre que nunca, dejó un mensaje que hoy sigue resonando: que ninguna mujer merece ser traicionada. Que ninguna mujer debe cargar sola con la culpa de un amor roto, y que siempre, incluso en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de volver a empezar. La historia de Ninel Conde no es solo la de una mujer traicionada, sino la de alguien que, aún con el corazón roto, decidió levantarse con una dignidad que pocos podrían sostener. Su experiencia nos recuerda que detrás del brillo de las cámaras y de las apariencias también existen batallas silenciosas que muchas veces nadie ve, y que el verdadero valor no está en evitar el dolor, sino en enfrentarlo sin perderse a sí misma en el camino. Si este relato te hizo pensar, si te llevó a reflexionar sobre el amor, los límites y la importancia de escucharte a ti mismo, te invito a quedarte en este espacio. Aquí seguimos compartiendo historias que nos acercan, que nos enseñan y que nos hacen ver la vida desde otra luz. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y acompáñanos en este viaje donde cada historia es una oportunidad para comprendernos un poco más. Gracias por estar aquí, por escuchar y por darle sentido a cada palabra.